un mes en terapia intensiva. 2 veces intubado. Y realmente de ese mes, es muy impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños. Después de ese mes volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de dónde volví. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Pero, ¿y entonces cómo vivir? ¿Saben qué? No sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Bueno, traten de vivir sin arrepentirse de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tarde o Temprano. El 30 de diciembre del 2024 murió el periodista Jorge Lanata a sus 64 años. Todo arrancó a mitad del año pasado con un cuadro de neumonía, después tuvo varios ingresos hospitalarios hasta que permaneció internado durante 6 meses en el hospital italiano y su cuerpo le dijo basta. Arrancó a los 14 en Radio Nacional, fue el creador de Página 12 y creo que marcó un antes y un después en la televisión con Periodismo para Todos. Lideró durante muchos años las mañanas de Radio Mitre y deja muchas reflexiones, ¿no? Un disruptivo, un distinto. Fernanda Iglesias tuvo la oportunidad de trabajar con él. Sí. La verdad que yo comí varias veces en mi casa con Jorge y claro, cuando uno lo conocía a Jorge decía, es una eminencia. Y sin embargo lo noté como muy humilde, muy humano, muy generoso. Y sus compañeros decían eso, que era un tipo sumamente generoso. Sí, fue uno de los mejores jefes que tuve, de hecho. Era buen jefe. ¿En Página? No, yo trabajé en Radio Mitre. En Mitre, es verdad. Ahí está, La Nata Sin Filtro. Claro, ahí estoy yo, jovencita. No tengo pelo ahí, ¿qué pasó? Bueno, estabas morocha. Sí, yo le escribí en el verano del 2013 a La Nata porque no tenía trabajo y le escribí para decirle, mira, si necesitas a alguien para hacer espectáculos, se había ido Osvaldo Bazán, le dije, contá conmigo. Y me dijo, sí, te va a escribir Erika Lijaveski, que justamente ahora es mi productora. Nuestra productora. Y me escribió y me citó en el bar de la esquina de Radio Mitre y me dijo, Erika, ¿cómo es Erika? Se sentó y me dijo, bueno, te voy a contar todas las locuritas de La Nata. Entonces le digo, ¿cuáles son las locuritas de La Nata? Bueno, llegar 2 horas antes al programa, si te vas a tomar un fin de semana me tenés que avisar. Todas cosas que marcaban, digamos, la forma de trabajar que me pareció espectacular. Y bueno, llegué, por supuesto, 2 horas antes, el primer día, me recibió Margarita, que es su asistente. No había nadie, llegué primera, por supuesto. Y después llegó él y ni me miraba, ¿viste? Era como... como yo venía de la tele, de Duro de Omar, qué sé yo, no me miraba mucho, qué sé yo, miraba de un lado al otro y me pregunta algo de los Oscar. Ay, no, le digo, la verdad no vi ninguna de las películas que ganó el Oscar. Pues yo siempre sincera, nunca insincera. Y me dice, ¿pero cómo? ¿Las tenés que ver? No, le digo, disculpame, Jorge, lo que pasa es que estaba de vacaciones, me acabo de incorporar. Bueno, está bien, me dice. Me perdonó. Pero fue sincera, la verdad es que me acababa de incorporar y no sabía que tenía que ver las películas de los Oscar. Yo hacía chismes, ¿viste? Y bueno, con el tiempo me fue conociendo, hablo de mí porque es lo que me pasó a mí. Obvio. Me fue conociendo y se fue dando cuenta que yo sí era periodista, que no era una panelista que habían puesto ahí para reírse. Y eso me llenó de orgullo siempre, porque él un día me dijo, vos no sos panelista, vos sos periodista. Mirá. Y eso me encantó, la verdad, que de a poquito me fuera conociendo. Yo tranquila, ¿viste? Solamente trabajando, sin querer imponerle nada. Pero siento que trabajé muy bien con él. Él me daba un buen lugar. Era generoso, ¿no? Sí, con el espacio también. Me daba un buen lugar y también se generó con él y con Jorge Fernández Díaz un espacio que era la última hora del programa donde hablábamos del amor. Él era el doctor Amor, Jorge Fernández Díaz, y nosotras contábamos cosas. Y yo siempre contaba cosas de mi marido, qué sé yo, y él a mi marido le decía el rehén. Y le quedaba el rehén, que un día Chano me encuentra y me dice, ¿tu marido el rehén? Me dice, que era como que lo había bautizado así. Y le encantaba hablar de eso.
le encantaba hablar de las relaciones, de cómo nosotras controlábamos a nuestros maridos o hacíamos cosas. Le encantaba. Y le encantaba también los chismes. Le fascinaban. ¿A los quién no chismes. le gustan los chismes? Bueno, pero nadie lo admite. Vos tenés otro jefe más serio que hace política y se hace el que... Yo tuve, que no los voy a nombrar, pero tuve conductores de radio que cuando yo hablaba de chismes... Como que lo desprestigian miraban un poco. para otro lado y Claro. hacían como... Él le encantaba y estaba re al tanto de todo. Yo le hablaba desde el último Orejón del Tarro hasta la más estrella y sabía quiénes eran todos y el quilombo que habían tenido, como se dice ahora, el lore que habían tenido entre ellos. La verdad que eso era espectacular porque te hace valer tu trabajo, que vos decís, vengo a contarle a la nata que se peleó fulanita con fulanito, que le metió el cuerno, no sé qué. Como que decís, me da vergüenza, pero no, él estaba atento a todo lo que vos contabas y eso era muy genial porque lo escuchaba Ismael Bermúdez tan atentamente como me escuchaba a mí. Fer, si pudieras definirlo en 2 palabras, ¿qué dirías de Jorge? Profesional, muy profesional y quiero resumir en una palabra esto. Cuando yo me fui, que yo me fui del programa, que renuncié, muy bien, porque se lo expliqué por qué me iba y él me entendió. Yo le dije el último día, perdón, no es una sola palabra, pero para que entiendan, le dije, uy, ahora me vas a empezar a maltratar para mostrarme tu cariño. Porque es esa gente que necesita tener esa Tuve relación. un jefe así. Bueno, le dije eso y fue tal cual. Bueno, ya te vas, ponele el tema de Julieta Venegas. Qué lástima, pero y me puso el tema. Y así fue. Y yo me sentía re querida por él, la verdad me sentía muy querida. Y fue lindo. Me arrepentí, la verdad, de haberme ido del programa. Porque ¿Cuánto laburaste con él? 1 año y medio. Ah. Me fui a trabajar con Doman, por eso me arrepentí. No, si no ponías esa Fernanda. última frase estaba todo bien igual. No sería yo. Silvia también trabajó con Fabián. Sí, Sí, no, bueno. No, bueno, pero no pero me fue Jorge- bien en el programa de Doman, por eso me tendría que haber quedado con la nata, que la pasaba bien, era un lugar lindo, podría haber crecido un montón. Una vez la nata nos sentó a Buñaski y a mí y nos dijo, yo quiero que ustedes sean los próximos conductores de un programa. Qué Y que bueno. yo como que, sí, tenía como esa visión de la gente y de ¿Y darles por qué el te lugar. fuiste, Fer, en su momento? Bueno, porque me fui a trabajar con O Doman. sea, elegiste. Sí, yo quería hacer tele, la verdad. Le dije a él, la verdad que tengo muchas ganas de hacer tele. Claro. Sí, yo te entiendo, me dice, eso te va a dar mucha más visibilidad, está perfecto, andate y está todo bárbaro. Y bueno, y me fui. Y nada, fue muy, muy lindo, la verdad. Fue muy lindo y después tuve encuentros, yo la conocía también a Kiwi, a su mujer, porque tenemos una hija tenemos hijas de la misma edad. Hemos compartido algunas cositas con ella. Entonces, nada, siempre fue una relación muy linda con todos. Bueno, dijiste generoso y después no terminé de... No, como esa gente Sí. que no te quiere demostrar su cariño, pero te lo demuestra de una manera que vos decís, me está demostrando cariño. No sé cómo se dice. Y seguramente te puede completar la frase.